Sí, con el tema Chávez. Lo hemos perdido marzo, estamos comentando acá, entre Sí, Chávez sí. y Entre Bergoglio. Chávez y el Papa, claro, se ha Del perdido fútbol, y los las feriados. eliminatorias. Claro, está bien, está bien. O sea, realmente no hubo mucha actividad. Se esperaba, digamos, cuando se esperaban, por ejemplo, la llegada de los proyectos de la presidenta, que anunció en la Asamblea Legislativa, pero bueno, no se sabía ni siquiera por qué Cámara iban a ingresar. Yo pensaba particularmente que iba a ser por el Senado, pero hubo reuniones en Olivos, pero hablamos con los legisladores y no tenían ninguna señal, nada, ninguna referencia de cuándo iban a entrar. Y bueno, después vino lo de Chávez, después vino lo de Bergoglio y se pateó todo. Veremos en Ahora, vos abril. comentábamos en el entretiempo, como se dice en el fútbol, Sí. el tema de la reforma judicial, los anuncios que hizo en la Asamblea Legislativa. ¿Vos los ves plausibles o es proselitismo contra la justicia para arrinconarla y que escupa alguna sentencia a favor? Porque la verdad que vienen todos unos cachetazos que da miedo. Y sí, a mí me parece que es un poco de eso. Y que si prosperará con ese espíritu, hay algunos sectores de la oposición, como siempre, que están dispuestos. Dentro del mismo FAP, que es el lugar donde más se puede, rascando un poquito, se pueden encontrar siempre alternativas positivas hacia algunas. Están dispuestos a tratar el tema de la democratización, les cae bien eso de elegirlos por voto a los jueces, algunas cuestiones así. O sea, si el Ejecutivo, como siempre ha pasado, si decide que avanzar, lo va a hacer perfectamente. No, pero el asunto es si lo saca o no lo saca. Hay temas que saca y temas que no saca. Y cuando llegan y ven que no hay votos, Sí, y hay que ver qué grado de convicción tenés para comprar o para convencer al adversario. Porque acá, una historia que vos podés contar muy bien, y no sé si no la has contado en tu revista o en tu programa, la historia del quórum del año pasado, en una legislatura en donde el oficialismo había mejorado muchísimo. Vos hablas con Julián y te cuentan lo que ha sido la tortura, inclusive para temas. Para mí el que recuerdo que era el de mayor miga política, que era la captura de los fondos del Banco Ciudad, esa ley. Esa ley, si no entraba Felipe Solá, no salía. Sí, tal cual. O sea, y era una ley en donde el kirchnerismo levantaba bandera contra el macrismo, o sea, era Boca River, no había ahí convicciones personales, era de militancia pura. Y sí. en esa elección, en esa sesión no tuvieron quórum. Y la semana siguiente, que me he olvidado del tema, hubo otra sesión de tema parecido y también le costó buscar la gente. Y convengamos que ya lo que les pasó con el tema del acuerdo con Irán, que era muy controvertido, que bueno, había muchas presiones externas, todo lo que fuera, pero les costó, tuvieron que traer legisladores. Imagínate, trajeron dos tipos que le pagaron, me enteré que le pagaron la dieta 2 días claro. Por haber estado sentados ahí. Sí. O sea, no es tan fácil. Y después yo creo que hay un espejismo, que en esto la publicidad oficial un poco confunde o enreda las cosas, pero no permite verlo con claridad. Es que las consignas que pide la llamada justicia democrática están la mayoría contenidos hay un gran programa de reforma judicial que hace el gobierno de la Alianza, cuando Gil Lavedra era ministro de Justicia, que hay un documento en donde están muchas de estas reformas, que luego las adopta Belis. Acordate, Belis, si uno le hace la arqueología de todo lo que hizo siendo ministro de Justicia de Kirchner, anunció que se iba a crear un FBI argentino, pero es fantasioso. Y todas esas reformas también estaban contenidas, la mayoría de ellas. No sé si la elección de los jueces, que es una novedad, como todo lo que toma este gobierno, o mucho que lo toma de Estados Unidos, ¿viste? Cantar el himno con la mano sobre el pecho, todas esas cosas, esas americanadas que toma. Sorprendente para un gobierno tan nacampop, ¿no? Claro, en Estados Unidos los fiscales son electivos, no son los jueces. Sí. Bueno, ¿cuántas películas has visto que el fiscal trucho busca al falso culpable para que lo voten, ese tipo de cosas? El juicio por jurados existe en Argentina, en varias provincias, siempre se lo ha declamado y... Una vez lo prometió la presidenta que se iba en una de las asambleas, dijo que se iba a avanzar sobre ese tema. El año pasado hubo algunas reuniones de comisión que después terminaron, no prosperaron, pero en las que se vuelve a hablar del tema del juicio por jurado, pero no. Es que la realidad política creo que es más importante. Todos los sectores que se mueven, especialmente con este gobierno, además justicia democrática, justicia legítima,
son la minoría en las elecciones de las asociaciones y gremios de magistrados. Sí. O sea, si uno dice esta opinión dentro del Poder Judicial, ¿a quién representa? Representa a los que perdieron las elecciones para conducir los gremios. Entonces, pretender que lo que piensa la minoría se imponga sobre la mayoría es medio difícil. Sí. Es medio difícil. La publicidad oficial o la propaganda, no la publicidad, la propaganda oficial y los discursos un poco ocultan esto y nunca lo dicen. Pero la verdad que esos sectores son minoritarios y los que importan en cualquier debate político es qué piensa la mayoría. Sí. Y seguro que la mayoría de los magistrados no quieren pagar impuestos a las ganancias, no quieren que los elijan por el voto popular, y cuando han podido han volteado el juicio por jurados. Sí. Porque es cierto que el juicio por jurados es una manera de quitarle poder a los jueces. Claro. Sí, sí, sí. Está el jurado escabinado, como dicen en Córdoba, donde lo integran algunos funcionarios judiciales y algunos legos, digamos, para que no quede tan diluido la función de la sentencia, que es lo que, perdón, la sentencia, lo que da el jurado es la sentencia, no la pena, claro, la pena la pone en la justicia. Entonces me parece que también, yo creo que es medio melancólico pensar que esta reforma es una novedad, porque viene de décadas, de hace 10 años por lo menos. Yo me acuerdo haber cubierto y escrito de las reuniones de la comisión en donde estaba Aslanian, los mismos que están ahora en la justicia democrática, sí, que piden medidas. La justicia legítima son los mismos. Y creo que cuando llegan al momento de los bifes, yo creo que se impone la mayoría, porque si la mayoría que gana la Asociación de Magistrados es legítima, y suponemos que sí, es la misma mayoría que va de la mano de las mayorías legislativas en las provincias que ponen diputados y senadores. O sea que es el mismo arco que al final termina imponiendo sus proyectos, ¿no? Ahora, habrá que ver de qué manera este Congreso puede avanzar con esos temas, este Congreso tan atento a distraerse este año particularmente, porque bueno, en todos los temas que pudo, se distrajo con la cuestión de Chávez, con la cuestión de Bergoglio, todo lo que me mencionabas, con la cuestión de los feriados. Se distrajo, no le echemos la culpa a los legisladores. Pero justamente, y que en cualquier momento, lo que decíamos al principio, se meten ya con la cuestión de las elecciones que son dobles, o sea, son las primarias y después... Yo creo que hay un factor que es muy importante y lo hemos visto en otras elecciones, en otros momentos de la Argentina, que es el valor que alcanzan aquellos legisladores que terminan su banca y no tienen posibilidad de renovarla. No. Cómo esos bolsones legislativos comienzan a cotizar su apoyo, y creo que como el gobierno tiene, antes de fin de año, que plantar algo en torno a proyectos estructurales, por ejemplo, reelección. Yo creo que se va a ver en junio, cuando estén las cierres de listas y alianzas, a ver si al gobierno le conviene largar el tema de la reelección antes del 10 de diciembre o después. Mira, porque si la ven mal, la van a largar ahora. Hicimos un estudio, ahora no le dan los números. Y el tema es que para después, para la próxima elección, hicimos un cálculo de qué pasaba si va a tener los 2 tercios, porque yo creo que el gran éxito de este gobierno ha sido imponer la idea de que puede haber reelección o puede haber reforma. Porque lo necesita. Obviamente. Porque si el día que Cristina Kirchner diga que no reelige, hay una corrida política y se van todos a otro lado. ¿Sabés lo que venía pensando yo? ¿Qué pasa si... Es un proyecto de subsistencia. ¿Qué pasa los diarios que titulen el último, o sea, sobre el final, cuando titulen sobre los 2 tercios? ¿El gobierno quedó lejos o quedó a tanto de los 2 tercios? Ese es el riesgo, pero si el gobierno no sostiene la llama de la reelección, obvio, sí. Es lo mismo que Menem en el 98-99. Si él decía que no había reelección, la corrida política que produce en el peronismo es descomunal y hay una pérdida de poder en un gobierno que ya es débil y que ya tiene dificultades, que no logró el quórum y todas estas cosas, y las medidas que toman no puede salir pone cepos de los cuales después es víctima. Sí. Yo creo que es más grave eso que el titular aciago del día 28 de octubre, después de la elección, diciendo el gobierno no logró los 2 tercios. Sí. Porque además yo creo que la gran bandera de este gobierno, es un prejuicio mío, ¿no? Es que el gobierno necesita, el peronismo del gobierno necesita nacionalizar esta elección. Y la única consigna que lo junta no es ni la coparticipación, ni la plata, ni el reparto, es la reelección. Y a la oposición le conviene provincializarla, para que la pelea en cada distrito sostenga
las candidaturas de tipos que van a representar provincias en el Senado o y a provincias también en diputados, ¿no? Ahora, ¿sabés qué hicimos nosotros? Un estudio de qué pasaba si podía llegar a los 2/3, por eso decía tan firmemente que no podía llegar. Y lo hicimos con el cálculo de la mejor elección que podría llegar a ser este gobierno, que es la última. O sea, repitiendo, calcado, sí, con lo mismo, eso. En diputados, calcado, en diputados llegaba a los 170 diputados. Sí, a los 2/3 llega. Repitiendo esa imposible elección, porque es una legislativa, porque no podría, porque todas las cosas, o sea, sacando 5 diputados en capital. Lo que 5 en capital. 5 diputados, que fue lo que sacó la última. Me anoto, o sea, ya, si creen que van a ser 5, me anoto. Por eso, justamente. O sea, pero el Senado siempre es. En el Senado, con toda la furia, sacando los 2 senadores en capital. Ganando el capital, cosa imposible, pero bueno, pusimos la mejor elección, que daba 4 senadores de lejos, con los aliados. Renovando todo lo que entrega. Renovando todo. Que claro, no va a ocurrir. O sea, tampoco va a ocurrir que va a renovar todo lo que entrega. Claro, o sea, si repitiera eso, le calculábamos que sacaba 11, hacía una diferencia de 11 diputados en la provincia de Buenos Aires. Si queda 4 senadores y diputados la tiene, yo insistiría, porque esos 4, ¿qué valen esos 4? Claro, pero estamos hablando... Hemos valiciado por tan poco. Hemos valiciado por tan poco.